¿Qué tal amigos, amantes de nuestra lengua materna quechua? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí nuevamente para desarrollar aprendizajes en nuestra lengua materna quechua. Así es, hoy quiero compartirles con todos ustedes amigos, colegas y público en general sobre cómo escribir un texto narrativo. Así es. En primer lugar, es importante tener a la mano un texto sencillo, narrativo, para poder traducirlo en quechua. Así es. Vamos a realizarlo paso por paso, frase por frase, si es posible, oración por oración, para mejorar nuestro nivel de dominio en la escritura quechua. Así es. Así es amigos, ya tenemos entonces en la pantalla un pequeño texto narrativo que es conocido por todos, ¿no? El pastor mentiroso. Así es importante conocer el orden gramatical de una oración. En español ya conocemos que primero es el sujeto, luego va el verbo y al final el predicado. Y en quechua ya es al contrario. Primero va el sujeto, luego va el objeto y al final va el verbo. Así, el verbo de lo que está en el medio, en lo que es el español, en quechua se va a ubicar al final de la oración. Eso es el pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta, estimados amigos. Aquí tenemos el pequeño cuento, El pastor mentiroso. Vamos a entonces analizar oración por oración para ir traduciendo en quechua, paso por paso. La primera oración dice: había una vez un pastorcito que cuidaba su rebaño en la cima de la colina. Primero es importante ubicar o reconocer el verbo. El verbo, como está resaltado ya, es cuidaba, cuidaba. Y entonces esa palabra cuidaba tiene que ir al final de la oración en quechua, cuando vamos a traducirlo. Vamos a traducirlo. Dice, había una vez un pastorcito. Hasta ahí va a ir con el mismo orden. Dice, ukpinshi, había una vez. Ukpinshi kanak uk mitzikok. Luego vamos a saltar donde dice su rebaño en la cima de la colina. Dice, tseishi ushakunata ukpata ananyacho kawapekanak. Kawapekanak es en castellano cuidaba. Así es. Entonces, como se dan cuenta, el verbo tenemos que ubicarlo en la parte final de la oración. Vamos con la segunda oración. Dice, él se encontraba muy aburrido y para divertirse se le ocurrió hacerle una broma a los aldeanos. Aquí tenemos dos verbos, estimados amigos. Encontraba y se le ocurrió. Así es, dos verbos dos oraciones unidas por el conector y, ¿no? Por eso encontramos dos verbos. Y en quechua también vamos a considerar los dos verbos. Ahí dice, Peiqa, él, Peiqa, Ayapa, Oyunashka, Kekanak. Encontraba, acá al final, Kekanak. Eso es la primera oración. Y vamos a conectar con el conector I. Hina. Kushikunak, Kushikunampak, Runakunata, Pukyapanak. Se le ocurrió hacerle una broma. Se le ocurrió hacerle una broma. En quechua se traduce en una sola palabra, Pukyapanak. Por eso el quechua se caracteriza por ser una lengua aglutinante. ¿Por qué? Porque es capaz de unir o juntar en una sola palabra varias palabras del castellano. Así es. Vamos con la tercera oración que dice, luego de respirar profundo, el pastorcito gritó. Aquí el verbo va al final, gritó.
Y entonces en quechua también va a ir al final, ¿no? Aquí está el verbo, vamos a resaltarlo en color verde, ¿no? Así. Dice, Tseimangnash, luego, conector luego es Tseimangnash. Allí, samarir, o sea, respirando profundamente, allí samarir, michikuka kaparikuna. Kaparikuna que es gritó. Lobo, lobo, hay un lobo que persigue las ovejas. En quechua. Atuk, atuk, ukatukmi, ushakunata katipan. Se dan cuenta, el verbo está al final. Así es. Y en castellano ya, bueno, está en el medio, ¿no? Así es. Vamos con la tercera oración. Dice, los aldeanos llegaron corriendo para ayudar al pastorcito y ahuyentar al lobo. Igual, aquí tenemos dos oraciones. Mira, está conectando con el conector y, valga la redundancia, con el conector y por lo tanto hay dos verbos, llegaron y ahuyentar. Entonces en quechua igual vamos a traducirlo en dos posiciones. Runakunaka michikukta yanapayanampak eikillapa chariyanak. Llegaron, chariyanak. Luego conectamos con el conector y. Hina atukta wahayanampak. Ahuyentar wahayanampak. Así es. Luego vamos con la siguiente oración. Pero al llegar a la cima de la colina no encontraron ningún lobo. Pero en quechua se dice ichaca, conector ichaca, o itzaca, o itzanca también, ¿no? Ichaca, pata ananta chariyarnin, ima atuktapis mana tariyanakzo. O sea, no encontraron, tariyanakzo, al final va el verbo. Así es. Siguiente, el pastorcito se echó a reír al ver sus rostros enojados. Ahí está el verbo, se echó a reír. En quechua, igual va a ir al final. Michikukunaka o michikuka, runakunapa, kakllankunata, ullqushkata, rikarirnin, imano asikachakunak. Se echó a reír, asikachakunak. En quechua, ¿no? Así es. Seguimos. Dice, no grites lobo, cuando no hay ningún lobo, dijeron los aldeanos y se fueron enojados colina abajo. Aquí tenemos dos verbos, no grites y se fueron. Aquí está, vamos a resaltarlo en color verde, ya. Dice, no grites lobo, cuando no hay ningún lobo, dijeron los aldeanos y se fueron enojados colina abajo. Vamos a traducirlo en quechua, dice, mana ima ato que kaptinka ama kaye kachanquitsu, no grites. Ya, luego usa el conector. Tseino nishpa runakuna ullqushka kutikuyana, se fueron. Kutikuyana. Luego de unas pocas horas, el pastorcito gritó nuevamente. Aquí tenemos un solo verbo. Y en quechua al final. Ichiktseimannash michikuqa yapanan kaye kachakunak. Lobo, lobo. El lobo está persiguiendo las ovejas. Aquí el verbo en esta oración es persiguiendo, que va a ir al final. Mira. Atok, atok. Atukmi ushakunata katikacheikan. Así es. En la siguiente oración tenemos igual dos verbos. Mire, los aldeanos corrieron nuevamente a auxiliarlo, pero al ver que no había ningún lobo, le dijeron al pastorcito con severidad. Los verbos corrieron y dijeron, runakunaka, yapanan, washak, wayanak, ichaka, kanakzu ima atokpis,